Muchas gracias, amadas. Muchas gracias, pastor, por tener aquí esta oportunidad, tener este bello programa. Y Dios le bendiga a toda nuestra nación, a todos nuestros pueblos. Le amamos en el amor de Jesucristo. Pues yo me he sentido en estos últimos años, yo he tenido muchas experiencias con el Señor. Cuando recibí al Señor fue en los momentos más de crisis que estaba pasando mi familia, crisis empresariales, crisis bancaria, con muchas deudas, y en medio de todo ese proceso, porque cuando Dios tiene un propósito es más poderoso que planes. Amén. Pero en ese tiempo, cuando usted tenía esa crisis económica, ¿conocía al Señor o no lo conocía? No lo conocía. No lo conocía. No lo conocía. Entonces, sin conocer al Señor, sin saber ni siquiera que era tener una relación con Él, empezaron los problemas, uno tras otro. Así es. ¿Y cuál fue su reacción frente a esos acontecimientos negativos en su vida? A mí me recomendaron en medio de ese proceso a un pastor para hacer una auditoría en nuestras empresas. Pero yo no sabía que era pastor. Wow. Hacer una auditoría, y cuando lo invito a pasar por mi oficina, veo que este hombre es manso, tiene una característica de un hombre de Dios. Y yo le pregunté, ¿usted tiene algo que yo no tengo? Wow. Así fue que comenzó. Wow. Lo que es el testimonio. Sí. ¿Usted tiene algo que yo no tengo? Dice él. ¿Usted cree? Y andaba sin Biblia. Y él andaba sin Biblia y sin nada. Pero mi espíritu lo asimiló, entendió que algo había algo. Eso algo fue impresionante. ¿Y qué te dijo? Y él me dijo, oye, lo que pasa es que yo soy pastor y le sirvo al Dios Todopoderoso. Wow. Y yo le dije, oye, yo quiero un poquito de eso que usted tiene. Aleluya. Wow. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues ahí él me invitó para comenzamos a hacer el trabajo de auditoría en nuestras empresas, que estaba pasando un mal momento. Claro. Un momento impresionante. No todo el mundo pasa un proceso de lo cual nosotros pasamos. Estamos hablando de un hombre, Marlene, con una serie de empresas que tiene que ver con embutido, con carne, con ganadería, con de todo. Vamos a hablar de una familia bien posicionada, pero está hablando de un momento de una catástrofe, de una crisis. Quizá la hermana Ligia, que vivió la experiencia también, ¿verdad? ¿Qué pasaba en ese momento, Ligia? ¿Sentían temor, Ligia, en medio de esa crisis? ¿Se sintieron atemorizados, sin salida? Realmente, muy buenos días. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que nos están mirando, y al pastor y a usted. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Amén. De invitarnos a este hermoso programa dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Y realmente sí, cuando no está Dios en la vida, en el corazón, realmente hay temor, hay miedo. Porque se está derribando lo que tú tienes. Tu seguridad. Tu todo. Tu todo. Exactamente. Se está derribando, que tú no puedes como meter la mano para evitar que eso venga hacia abajo. Y eso es algo impactante. Sí. Entonces ahí uno busca cosas que no debe buscar. Por ejemplo, busca en camino que no se debe andar. El brujo del pueblo. Ya usted que sabe. En San Juan hay una bruja. No. Vinieron muchísimas ofertas. Sí. Realmente personas que realmente que no amaban, que no querían, porque ya han partido con Dios. Comenzaron a informarnos, mira que fulanito, que puede hacer un trabajo y quizá el negocio puede echar para arriba. Cierto. Pero realmente, cuando Cristo llega, todo cambia. Amén. Pastor Lito, ¿qué lo hizo a usted tomar la decisión? O sea, ¿usted antes había sentido una necesidad de que había algo superior? ¿Cómo era su alma? ¿En qué condiciones estaba en ese momento? En ese momento yo estaba endeudado con $12 millones. Wow. 30 millones de pesos. Las empresas estaban todas quebradas. 25 embargos. Wow.
25 embalses. En lo humano era imposible salir de esa condición. Total. Ya. Imposible Ahí para está. el hombre salir de esa situación. Imposible. Pero para Totalmente. Dios todo Nada es Ey, imposible. todo es posible. Esa es la palabra. Esa es la palabra que se predicó ayer en Ya. Campamento. Ya, eso fue- para Dios todo es posible. Nada es Wow. Hoy podemos decir que fue algo impresionante el proceso que nosotros pasamos. Ujú. Entonces de ese momento que yo recibí al Señor, que el pastor me invitó a su casa, a una célula. Sí. Mi esposa era muy Católica, apostólica y casi romana. y casi romana, no dominicana. Y eso fue algo impresionante, porque Wow. entonces yo tenía ya varios problemas. Yo quería que ella fuera A la célula. pero ella dice, no, yo no voy por ahí. Eso no, eso, A mí no me invite a mí eso. no me invite a eso. Yo no, eso no es, yo no voy a dejar mis prendas, Mi yo no voy a dejar religión, mi mi religión ni cosa. nada de eso. Y yo le decía, bueno, pues yo te voy a dejar ahí, pero yo me voy a la célula. Wow. Y así pasándose el proceso, en medio de esa situación, nosotros comenzamos los embargos, embargando nuestras propiedades, comenzaron los problemas financieros, Más grave. más grave cada día Sí, más. sí. Más grave. Cuando ya el hombre rico que andaba con 2 o 3 jipetas y varios guardaespaldas, Ya no era nadie. ya no era nadie, Ah. ya tenía que comenzar a depender del Dios que yo conocí en ese momento, ese día que Te me marcó. convertiste en la célula. Me convertí en la célula y de ahí para acá Te convertiste a me convertí- Cristo en me la convertí célula. a Cristo Wow. y todo Hay que comenzó convertirse a Cristo, dominicanos. a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. A veces no había que comer en las casas Impresionante. y lo que nos ponían no había era- qué. no había nada que comer, pastor. Un hombre rico, No millonario, había nada. en el piso. En el piso totalmente. Muchas veces fueron a hacernos embargo Wow. y yo le decía, bueno, pues esto es lo que hay, llévense lo que hay, que es Lo lo que que tengo hay. para pagarles a ustedes. Lincoln, yo creo que estamos en un punto clave. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver de nuevo, porque es bueno que el pueblo dominicano sepa cómo Dios restauró a Lincoln, a Ligia, a su familia, cómo el poder de Dios cayó sobre esta familia, y de unas empresas fracasadas y hundidas, hoy son un poder económico en el Cibao y sirven a Dios. Volvemos Así es. casi de una vez. Atento a lo que va a pasar hoy. Entonces, Comenzamos a comenzar con el principio bíblico, lo que hacía Jesús. Nos convertimos un estudioso de la palabra de Dios, a buscar una intimidad con el Señor, Wow. en oración y ayuno y haciendo pactos con lo poco que recibíamos. En nuestra casa, ya no habiendo muebles, no habiendo nada, Nada. comenzamos a hacer una célula en la wow, casa. ay, Dios mío, Y lo único que teníamos quizá para comprar un refresquito y algo, y nosotros lo dejábamos ese dinerito para hacer la obra de Dios. hacer la obra de Dios y servirle. Y cuando se habla de pacto, ¿a qué se refiere? Yo hice un pacto económico, le dije, Señor, si tú me ayudas a pagar todas mis deudas, Sí. te serviré para siempre, mientras vida tenga aquí en la tierra. Porque fue que pedimos todo, Todo. Marlene, todo. 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 Todo se nos fue porque realmente, cuéntale tú un poquito de cómo fue que perdimos todo eso, Wow. para que la audiencia sepa. Sí, porque es una pena que no tengamos 3 horas de programa hoy. Sí. Cuéntame. Sí, lo que pasó es lo siguiente, cuando yo estaba en medio de toda esa situación, todo eso vino porque yo he hecho un pacto con Satanás. Pero que eso no, eso fue algo impresionante, bien fuerte. Oh, Algún Dios rompimiento. santo. Y Satanás se me apareció para llevarme todos mis bienes, todos mis bienes económicos, pero también llevarme toda mi familia. Wow. Y eso tuve que pelearlo. Pero esta noche, En Buenas en Nuevas. Buena Nueva, Esta noche. los que van a participar van a escuchar Van a cómo Dios escuchar. levanta a un hombre. Y hay poder.
Y con el poder de Dios levanta a un hombre, de estando ya que había perdido todo eso, se lo multiplica 70 veces 7. Aleluya, Dios aleluya. santo. Oh, que hubo un pacto con el diablo, Pacto con Marlene. Satanás. Todo el que ha hecho pacto con el diablo termina en la miseria y en muerte. la ruina total. Las ruinas. Wow. Y entonces, ¿cómo empieza usted a tener el discernimiento de entender que tenía que romper con ese pacto? O sea, usted una vez asoció, cuando empezó la crisis, las pérdidas, a que eso tenía que ver, que estaba profundamente ligado a lo que usted había hecho anteriormente de Sí. forma espiritual. Sí, estaba sumamente ligado. Muy ligado, muy ligado. Porque es que se había hecho un pacto. Sí. Entonces ya el enemigo quiso venir a buscar lo que le pertenecía. Oh. Claro. Y quiso coger terreno, pero ya Cristo había llegado. Entonces hay un choque. Wow, ya el Señor Un choque estaba de en la poder. casa, en el hogar. Sí, ya un choque de poder, choque hubo de reino. un Choque del rompimiento. reino, Ey, la tiniebla, sí. el reino Así es. de Dios. todo. Es como le dije ahorita, Sí. cuando Cristo llega, todo cambia. Todo Bien, cambia. bien. Porque llega la luz. Wow, gloria a Dios. Se van todas las tinieblas Gloria a y Dios. todo lo que está roto comienza a reconstruirse, a restaurarse. Así mismo, pastor. Pastor Lincoln, y sabiendo que usted tomó una decisión en su vida, aún en medio de crisis, ¿verdad? Porque el encuentro con Jesucristo vino en medio de la crisis. Y ahí usted tomó una decisión. No importa que yo no tenga, no Exactamente. importa lo que yo esté atravesando, yo adoro a mi Dios y solo a Él voy a Esa es la servirle. clave. Y Él va a ser la prioridad en mi vida. Ahí es que está. Cuando el Señor fue restaurándole sus negocios, entonces, ¿cómo empezó usted a manejarse ya con ese conocimiento y ese lugar que ocupaba Dios en su corazón frente a la bonanza entonces que empezó a recibir? Sí, ahí comenzamos a tener una administración dependiendo del Señor. Que Dios nos diera sabiduría para administrar Lo que le estaba lo que estaba restaurando. restaurando. Ahí nos remontamos en la promesa del Espíritu Santo. Así es. En la voz de Dios que le habló a mi esposo a través de un joven que hace ya unos años más de Sí, eso. Sí, ya bastante. Sí. Y realmente Puede ahí hablar de comenzó Dios a restablecer lo que ya no había. Sí, le voy a hablar de cómo fue que llegó. Sí, sí. Entonces, Bienvenido ahí. yo recibí un muchacho llamado Juan Carlos Harrigan de San Pedro de Macorís, un evangelista Sí. muy conocido aquí por muchas personas. Cuando él tenía unos 17 años, tuvo una revelación con mi persona sin conocerme. Y el Señor lo envió a él a Santiago, le dio la dirección donde yo vivía, donde estaba. Wow. Y él llegó, pero yo no sé cómo llegó, pero sé que llegó a mi Llegó. casa. Cuando él me dice, casa, hasta usted, Lincoln Fernández, yo estaba medio asustado porque siempre daba gente atrás de mí. Sí. Y que cuando él se me hace que dice, no tenga temor, yo vengo de parte del Dios que yo le sirvo, del cual usted le sirve, que usted hace un año y algo que usted lo conoció y ha pasado grandes procesos, pero yo vengo a traer una palabra de Dios, de lo que Dios va a hacer con su vida. Así es. Y te dijo. Y él dice, digo, no, pues no hay problema, pase a mi casa. Dice, no, yo no tengo la autorización de que yo entre a su casa, sino que saca usted afuera para yo darle Wow. la información. Así son los profetas. Sí. Dice, yo no quiero, yo le brindé agua, no quiso agua, le brindé nada. Y me dijo, yo nada más vengo a traerle esta palabra de parte del Señor. ¿Cuál fue la ¿Y palabra? qué le dijo? Y me dice, dice el Señor que yo le sirvo, que todas sus deudas van a ser pagadas. Ey, Amén. santo. Dice el Señor que yo le sirvo, que usted caminará no solamente esta nación, sino todas las naciones del mundo Santo. conocerán Wow. lo que yo hice contigo. Wow. Gloria a reyes. Dios. Aleluya. Dice el Señor que Europa va a visitar a Europa, a los reyes que están en España, son los primeros que usted va a visitar y va a ser invitado. A presidentes. A presidentes de estados vendrán a visitarlo a usted. Dios santo. Dice el Señor Que 70 veces. que 70 veces 7 será multiplicado todo lo que el diablo Le robó. le robó. Oh, wow. La restitución Wow. de Dios. Gloria a Dios. Sí, ahí fue que Y ha comenzó. sido así. Ahí fue que Y hoy comenzó. le puedo decir que tenemos hoy, bueno, pastor,
no tenemos deuda. Dígalo, que este país necesita Hoy el tenemos poder de una Dios. empresa, una empresa, si alguien me está viendo y saben que me conocen, En Tamboril. en Tamboril, si alguien me están viendo, Sí, señor. ellos saben Que esto no es cuento. que Santiago. esto no es un cuento, Y ni un Santiago. juego. El poder de Dios se ha manifestado a través de estos años. Gloria a Dios. Con una bendita vaca, Una vaca. volví y comencé. Pero esta noche yo lo voy a compartir eso. En Buenas Nuevas. En Buenas Nuevas. Wow. Y hoy tenemos una empresa Gloria a Dios. de las 4 empresas más grandes, las tenemos hoy. De las 4 más grandes del país. De nuestro país. De nuestro país. De República Dios nos la ha Dominicana. dado a administrar porque le pertenece a Él. Nosotros más somos vasos, buenos administradores Gloria para De Él. Dios. De Dios. Vamos a hacer una Gloria a pausita. Dios. Una pausita, que estoy nervioso.